Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos una tarde, una noche más, cuando carajo nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Machina. Y hoy tenemos un programa muy mítico, muy tenebroso, muy mortal. Y para ello tenemos a dos tremendazos expertos en ese gran juego español llamado Aquelarre, de Ricardo Ibáñez. El primero, por supuesto, al sempiterno compañero del alma, a mi colega Álvaro. Hola, tío, muy buenas noches. Otra semana más por aquí. Buenas noches. O buenos días, según nos estén escuchando, claro. Desde luego, porque Qué si tal la encima semana? publicamos sábados por la mañana, o sea que Sí, buenos días a es todos los verdad, es que verdad. nos escuchéis de primera hora de la mañana. Y cuéntame, ¿a quién traemos hoy de tremendo invitado especial, Álvaro? Que yo no lo conozco de nada. Hoy traemos a una de esas personas de las que suelo hacer mención de ese grupo de rol en la partida mítica de Vampiro, pero que también ha jugado a Aquelarre y que también ha mastereado a Aquelarre. Y por eso tenemos aquí a Dani, Dante SOP. Buen meme. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo Eh, estás? eh. Pues nada, aquí estoy. Es mi primer podcast, así que perdonadme los errores. Nada, nada. Y ya. Nada Dani, de, tan elocuente con las palabras, como siempre. nada, nada, error de podcast, rayo de máster, no pasa nada. Ya está. Siempre la Pero chapas. aquí hay un problema, Dani, por cierto, no te hemos avisado de eso. Cada vez que pronuncias una palabra que yo no puedo pronunciar, Ricky, Básicamente, se dona 1 euro a la colección, a la futura colección vamos, no sé qué libro querías comprar con ello, pero de pues los libros de rol de Ricky. no recuerdo si voy a comprar un libro o directamente creo que nos voy a pagar una desintoxicación de rol o algo así para aprender a controlar nuestros gastos y nuestro marketing rolero. No sé de qué me estás hablando. No me consta. No te hace falta para nada, desde luego. Nada. Bueno, caballeros, dicho lo cual, esta noche, esta mañana, venimos a hablar de el tremendo Aquelarre, ese gran juegazo que este año ha cumplido 30 años, que salió un martes y 13, como no podía ser menos, de noviembre de 1990. Ya 30 añazos del tremendo Aquelarre desde que salió aquella primera versioncilla hasta la que tenemos actual. Dani, cuéntanos un poquito. La gente lo conocerá prácticamente seguro, pero cuéntanos un poco qué es lo más distintivo de este juego de rol. ¿Qué es lo más distintivo? Pues si se me corta, perdonad porque tengo un internet un poquito raro. No pasa nada. Básicamente lo más distintivo de este juego de rol, ¡Boom! yo La creo. primera. La primera... ¿Eh? La palabra maldita. La palabra maldita. ¿What? No. Ha caído el básicamente ya. Ah, vale. Me habéis descentrado, estaba con un tren de pensamiento excelente. Pues eso, Aquelarre, lo bueno que tiene para mí es que es un juego de rol, perdón, ambientado en España, en la Edad Medieval, y que incluye mucha mitología autóctona como monstruos o como entes que pueden aparecer. Es algo que yo creo que es muy interesante, sobre todo para nivel de sector español de producción de juegos de rol. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a jugar a los grandes, que son todos americanos o británicos o lo que puedan ser. Y Aquelarre no. Aquelarre además es un producto muy autóctono, muy de aquí, escrito por alguien de Barcelona, ¿no? El Sí, señor, Ricardo Ibáñez. no me acuerdo cómo se llamaba. Ricardo Ibáñez era, sí. Y yo creo que también es una buena manera de adentrarse un poco en el mundo medieval, en cómo era la sociedad de aquella y aprender un poco más sobre ella. Además, para fans de la historia, por ejemplo, yo creo que es un juego que puede sentar muy bien por todo el elemento medieval que tiene. De hecho, Dani, creo que, bueno, a los dos nos gusta mucho la historia, a los dos, y yo creo que por eso también a Clara nos ha enganchado, pero si no me equivoco, de masterear, casi que tú has mastereado bueno, Vampiro y Aquelarre, y diría que más o menos incluso en igual medida, a pesar de que Vampiro quizá empezamos antes. Sí. Yo he mastereado, a ver, muchas de las partidas fueron muy cortitas, de una misión o dos, bueno, una sesión o dos, mejor dicho, pero sí que me gusta mucho Aquelarre
masterearlo porque tiene ese elemento, ¿no? Un elemento que ya mencioné otra vez, por ejemplo, la generación de los personajes, que es aleatoria. Ahora, Y sí, eso ahora hablaremos iremos. ahora, digo yo. Y ¿qué puedo decir? Aquelarre también tiene algo que me gusta mucho, que es la mortalidad de los jugadores, que los personajes no son invencibles ni mucho lejos, son bastante mortales, como deberían de ser, y tienes que pensar muy mucho en lo que vas a hacer en el juego y no todo se resuelve con combate o con muerte. Muchas veces te va a tocar hacer cosas que no pensarías en otros juegos de rol en el que es más fácil sobrevivir. Sí, además antes estábamos hablando un poco joder, es que al final Aquelarre lo que intenta ponerte un poco la piel de si fueses una persona que vivió en esta época, ¿no? En siglos entre 13 y 15 más o menos, en lo que el juego básico, el manual básico comprende sobre todo. Entonces te dice, oye, tú eres un tío normal, creo que un poco como tira llamada de Cthulhu en parte, lo que pasa es que luego en Cthulhu, bueno, pues sí que supone que estás luchando contra entes que incluso si ganas no vas a ganar para siempre, es una victoria que no es total jamás. Al final van a despertarse o van a los antediluvianos estos y van a comerse el mundo, lo que sea. Y en Aquelarre no es que tenga que ser eso, no es que tampoco vaya a haber un mal que vaya a despertar y todo va a ser horrible, pero es como, tío, pues si has nacido y eres, porque ahí tenemos los estamentos feudales, y eres un mierdas que trabajas en el campo toda tu vida, molió de trabajo para tu señor, porque es encima, o eres un campesino que trabaja para tu señor, pero a lo mejor ni siquiera eres incluso casi un esclavo, ¿no? Un siervo de la gleba, creo que se llaman así. Pues, tío, vas a morir siendo eso, prácticamente. O sea, puede, Sí. según el máster lo vaya a considerar, ¿no? Pero como que el juego se mete mucho, diría, en ese terreno simulacionista. De, está jugando a la época medieval, atente a las consecuencias, eres un tío normal, entre comillas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, en ese sentido, muestra bastante bien un poco lo que es la realidad medieval y sobre todo enseñarte a interactuar con ese mundo y a entender cuál es tu posición en ese mundo según el personaje que te ha salido. Que también, Eh, sí, sí. y no sé, la verdad es que es un juego, sí, simulacionista, pues sí. Tiene los elementos de fantasía, pero es que hasta son, puedes decir, optativos y puedes hacerlo sin esos elementos. Te quitas una cosa muy divertida del juego, pero si te apetece hacer en plan realista 100%, perfectamente puedes coger el aquelarre, quitar toda la Sí. fantasía y tienes un juego de rol medieval muy, muy fiel a la realidad, podemos decir. Sí, digamos que aquí Sí. no hay una fantasía de poder tan grande. Por Mm. ejemplo, en D&D pues es todo lo contrario prácticamente, ¿no? Y de hecho ahora lo que yo quería también es conocer tu opinión, Ricky, porque tú has tenido algún contacto ahora con Aquelarre, cuando una partida que Ujú. jugamos precisamente nosotros tres. Sí, Entonces, cierto. ¿qué nos puedes contar? ¿Qué has visto tú ahí, no? Uf, yo mira, yo a mí lo que estamos comentando y precisamente hablar de todo el tema de la ambientación, la mitología que presenta, me parece que es lo más llamativo de todo, ¿no? Porque al final nos dedicamos por lo general a conocer la mitología de muchísimas otras culturas, o sea, nos encantan la mitología nórdica, la mitología japonesa, nos gustan muchísimos tipos de mitologías distintas y sabemos muy poco de la mitología de nuestro país, o al menos, o sea, yo es la sensación con la que he crecido, ¿no? Que ni siquiera en las propias aulas se nos ha enseñado, ¿no? Por ejemplo, supongo que a lo mejor pues la gente que sea más autóctona de Asturias o eso, pues evidentemente conocerá mejor a los cuélebres que nosotros, que no somos ninguno de allí, pero y otra tantísima cantidad de, lo diré, de criaturas fantásticas y mitológicas que existen en las distintas culturas de nuestro país y apenas tenemos conocimiento unos de otros de ellas y me parece que es una cosa súper rica y súper interesante para explotar, ¿no? Y para conocer. Entonces me parece que el juego da una herramienta súper buena para que la gente pues de España y demás conozcamos nuestra propia cultura y también nuestra propia historia, que además también me parece que puede ser muy interesante. Fíjate, yo siempre he pensado en Aquelarre como un elemento narrativo súper bueno para llevar a las aulas y hacer que los chavales sientan de verdad una serie de sensaciones, ¿no? Como decís, es un poco simulacionista, ¿no? Entonces, un poco que vean representado cómo era la época aquella y que si Sí. tenías un estamento social estabas ahí y ibas a estar ahí durante toda tu puñetera vida, como decís,
Y luego, además, permitir el hecho de que los chavales conozcan la historia de esa forma, ¿no? Y tal. Entonces, a mí me parece que como juego enriquece mucho y da muchísima cultura general, y una persona que dirija y que controle un poquito de historia y que sepa narrártelo bien y ponerte bien en el contexto social, económico, político de aquella época, vamos, me parece que es una herramienta fantástica para aprender. En ese sentido, diría que se parece un poco, entre comillas, a lo que está haciendo un poco Ubisoft con los últimos Assassin's Creed, ¿no? O sea, en plan, Mm. vamos a presentar y luego tienes un modo además que es no vas a jugar la aventura, sino simplemente, bueno, pues puedes ir a visitar la Biblioteca de Alejandría en el Origins, que es Egipto. En fin, un poco, bueno, pues toda esta cosa de la historia. Dani, Sí. ¿vas a decir algo? Lo único que iba a decir era que estoy muy de acuerdo con el tema de que se puede aprender mucho con Aquelarre. Y además, lo de la mitología ibérica, como no tenemos tanto conocimiento de ella, jugar con un máster que sí conoce o por lo menos se ha leído el libro y sabe por dónde tirar, te da un elemento de misterio que si eres un jugador de rol bastante veterano, ya te conoces un poco, ¿no? Los monstruos de D&D, lo que te pueda aparecer Sí. en MDT, es decir, los vampiros, los magos, todas esas cosas. Pero Aquelarre lo trata de una forma diferente y tiene unas bestias mitológicas bastante diferentes, porque a fin de Mm. cuentas la mitología medieval no es lo mismo que el popurrí de mitologías que tiene D&D o que tiene Mundo de Tinieblas. Sí. Además, creo que creo que me he perdido porque no sé lo que iba a decir después. Bueno, Así que podéis piénsatelo. proceder vosotros. Porque yo lo que voy a decir es que, de hecho, a mí me pasa, ¿no? Que de pequeño yo había oído hablar, por ejemplo, así vagamente, del tío Camuñas, del hombre del saco, de algunas Mm. cosillas así, pero realmente conoces poca cosa, ¿no? Y aquel de red, pues joder, a mí me hizo ilusión de repente leer un juego de rol y decir, el hombre del saco, el tío Camuñas, no ni cuáles sabía, ¿no? Pero como, mira, pues cosas que de pequeño me sonaban así, de que decían, pues mis abuelos y tal, lo que sea, lo contaban, en plan, de las historias que contaban a los niños en su época, y que eso, pues no lo ves en ningún otro lado. Y aparte, muy bien apuntabais, ¿no? Lo de todas las culturas, porque precisamente, a ver, el libro básico, que yo es un poco lo que nos vamos a centrar, porque es muy completo, son más de 500 páginas, Mm. Sí, sí. pero luego aparte tiene suplementos específicos. Por ejemplo, hay uno muy largo y muy bueno que se llama Drax, que está en todo el condado catalán. Luego, por Claro. ejemplo, también tienes el Asturias Medievalia, que es toda la parte de Asturias. No sé si hay alguno más específico también de territorio, pero sí que luego, por ejemplo, sé que hay historias o que hacen referencias o se comentan en algunos suplementos cositas de alguno de los otros. Por ejemplo, de País Vasco, Euskal Herria también hay algunas cosillas. De Castilla también hay bastante, por ejemplo. Entonces, bueno, pues son cosas que Sí. mola, ¿no? Si te gusta todo este tipo Sí. de mitología. Y además, otra razón por la que te puede molar Aquelarre es que al ser un juego en el que el jugador es tan mortal, si un jugador le coge cariño a su personaje, va a temer su muerte, lo más seguro. Y no sabes por dónde te puede venir, porque en Aquelarre te puedes encontrar tanto monstruos mitológicos como demonios, como cualquier cosa. Claro, al tener tan poco conocimiento, no sabes, por ejemplo, como puedes saber en D&D que X monstruo tiene estas habilidades y lo sabes por metaroll, digamos. Mm. En Aquelarre te lo encuentras y de repente, ¿cómo lidias con eso, no? Ese bicho que está ahí, ¿te va a matar en cuanto te vea? ¿O si te ve no te va a hacer nada? ¿O si te ve va a huir? Que puede ocurrir Bueno, muchas cosas. y Y encima es el sí. miedo ese, ¿no? Es un jugador, si a los jugadores les gusta mucho pasarlo, ponerse nerviosos y pasar miedo y es en plan lo excitante del juego, ¿no? Para ellos, pues yo creo que les puede venir bien Sí. una partida de Aquelarre, la verdad. Además, lo que tú dices del bestiario también, que luego me gustaría entrar un poco en qué popurrí hay, en un poquito más concreto. Pero sí, o sea, además, ahora yo quería entrar ya enseguida en la creación un poco de personajes. Y es que los personajes que creas, digamos que tienen un límite muy claro en general, que es, esto funciona con dados de 100 digamos, en las competencias, que digamos que serían las típicas habilidades que luego tú puedes tirar, por ejemplo, pues investigar, conducir carro, que es una de ellas que me hace mucha gracia, por alguna razón. Bueno, pues arquería, golpe con la espada, alquimia, bueno, hay mil, ¿no? Hay un montón, además que hay un montón. Y luego tienen las características, que son pues, fuerza, destreza y estas típicas, ¿no? Y las competencias van del 1 al 100, digamos, o pueden incluso estar en negativo, en principio, y las características principales van hasta el 20. Pero claro, es que los monstruos, o sea, los demonios sobre todo y cosas ya gordas,
es que pueden tener pues, fuerza 40, fuerza 35, pueden tener competencia al 200. ¿Y tú qué haces Sí, contra eso, no? Entonces, es como, tío, es que da igual, por muy bueno que seas, al final, y ya ni es eso. Del terror que tú decías, a mí me hace gracia también pensar en que un golpe mal dado, que es lo que me gusta de este juego, un golpe mal dado por el campesino más mugroso puede hacer lo que sea. sí, te Ejemplo puedo dejar básico. muerto. Primera partida que dirigí o segunda de este juego. Tenía un campesino, que era el único que no iba bien equipado. Sabes ya que no te voy a contar. Ujú. Tenía un tío que era. Que justo le tocó. Ya hablaremos de eso, de la creación, de cómo consigues personajes poderosos o débiles, porque si lo haces de una manera, pues vas un poco a lo aleatorio. Que iba con el mejor equipamiento, porque le tocó que era prácticamente un duque, era, vamos, era la hostia. No le hizo nada, un demonio que les puse, no demasiado fuerte y tal. Y llegó el campesino con su onda que hace una mierda de daño y sacó 3 críticos a la cabeza y lo mató. Y ya está. Al igual que ese mismo campesino, en el primer combate que tuvo contra una pobre señora mayor a la que estaba robando, le metió un crítico en el torso y yo me fui a mi tabla, que eso me gusta mucho, las tablas que tiene este juego. Tiene unas pocas, la verdad. Si eres de tablas, te va a gustar. Si no eres de tablas, eso igual no te mola tanto. Pero tampoco son muy exageradas, ¿no? Esto no es MERP, creo que era. Ya, hostia, Eso ya es otra lo de cosa. Merp ya era otra historia, ¿eh? Y pues les tocó que le cortó los genitales y hasta luego, y ya está. Y se quedó no sé cuánto tiempo inconsciente y otro le dieron un crítico en la cabeza y le dejó también secuela y perdió 3 puntos de característica de inteligencia o algo así. Y pues cosas que pasan. Sí, Es que da igual, aunque eso sean es, mierdas. es que es un sistema con tanta aleatoriedad gracias a las tablas, ¿no? Que te permite que aparecen Sí. ese tipo de cosas así de locas, ¿no? Y que al final, oye, pues le da bastante gracia y bastante salseo al Sí, juego, ¿no? sí, sí. Yo creo que aleatorio es una palabra que define muy bien a Aquelarre. Mm. Generalmente tu vida depende de los dados y bueno, en el combate sí que hay muchos modificadores que si que antes que tirar por la fuerza de tu personaje te dice que utilices lo que te rodea y que utilices un poco más, ¿cómo podríamos decir? Tu El entorno. perspicacia, el entorno, sí. Ujú. Tu capacidad de pensar un poco out of the box, en Ujú. plan, a tu propia manera y no ser solo cojo mi espada y pego, sino que Claro. tienes muchas más posibilidades si observas lo que tienes alrededor de ti y utiliza lo que tienes alrededor de ti. Y te preparas para la batalla, claro, la que va a venir. Planear es un elemento, yo creo, que generalmente en Aquelarre se encuentra uno mucho, ¿no? Yo recuerdo que la partida que tuvimos, que nos masterea Álvaro, a Ricky y a mí, tuvimos un momento que teníamos que atacar una cabaña que estaba con unos bandidos. Y estábamos en un pueblucho. Y esos bandidos, pues sabíamos que a Ricky y a mí nos iban a reventar porque yo era un barbero cirujano, no era muy bueno con, creo que un hacha o un cuchillo, no creo que lo que tenía. Bueno, era un monje con un arco, así que tampoco, no íbamos ahí a tal. No Así nos que lo daba que para hicimos mucho. es, lo que hicimos es decir, vale, tenemos un pueblo aquí, esos bandidos han molestado mucho al pueblo y han matado gente del pueblo, vamos a formar una milicia y vamos a atacar la cabaña directamente. Y lo hicimos y eso, a fin de cuentas, reúnes a esos personajes que ya conoces del pueblo, porque llevamos tiempo en el pueblo, y de alguna manera arriesga su vida también, ¿no? Es decir, en ese mismo combate, el hijo del alcalde, que era un personaje relevante un poquito para la trama, creo, se acabó comiendo un lanzazo a la nariz, la perdió y se metió inconsciente o en coma a saber cuánto tiempo. Que bueno, después ocurrieron otras cosas, pero no voy a decir nada más por si acaso Álvaro vuelve a utilizar la partida. Eh, pero claro, es una cosa a la que te regas, es una cosa que da pie a desarrollar más la historia de una forma que quieren los jugadores, ¿no? Tus personajes son mortales, son muy mortales. Entonces tú vas a interactuar más con el mundo que tienes a tu alrededor para reducir la mortalidad de tus personajes, lo cual da más hincapié tanto a la historia que forman los personajes, o los jugadores, mejor dicho, y la historia que forma el máster también. Porque el máster ve lo que está ocurriendo y va, digamos, creando cosas o inventándose cosas o pensando ese tipo de lo que va a ocurrir después, Fíjate que dadas las consecuencias, ¿no? al final no deja de ser un juego de picaresca, porque estamos en esa época, ¿no? Precisamente, ¿no? Del Buscón y del Lazarillo de Tormes y demás. Entonces,
precisamente eso es todo lo que tú dices, ¿no, Dani? Que es que el juego te anima a que seas tú también eso, pícaro, astuto y demás, ya no solo como jugador, sino también como un poco personaje, y sepas sacarte las castañas del fuego de formas un poco más alternativas, ya que precisamente tus stats numéricas físicas, por así decirlo, no te lo van a permitir, porque esto es eso, no es un D&D de capa y espada de somos héroes de alta fantasía y venimos a reventarle el culo al dragón de turno. No, o sea, aquí lo que decimos, un golpe mal dado en la cabeza te puede dejar baldado el personaje. Entonces, hay que jugar con un poquito de coco y eso también creo que le da un punto muy interesante al sistema. Sí. Aunque no sé si queréis hablar ya sobre la creación de personajes. Sí, Y no, sí, por favor. es que yo creo que es un sistema muy A interesante. mí, no voy a mentir. A mí hacer la ficha de aquelarre es que me divierte mucho. Me divierte Sí, mucho. es que yo creo que la mitad de la diversión en aquelarre es hacerte la ficha, A mí de sí. verdad. A ver, es una ficha Es larga. gracioso. Una ficha larga. Pero digamos que lo interesante aquí es, que yo esto no lo he visto en demasiados juegos, vosotros me diréis ahora, es que te deja tanto hacer la ficha de libre elección, te da una serie de puntos, te deja elegir un poco, pues, de qué región eres, que si eres de Castilla, eres del Reino de Granada, que en principio también depende de qué época juegues, ¿no? Pero todavía queda por ahí toda esa parte más árabe. Eres del Reino de Navarra, en fin. Luego de si eso, pues si eres cristiano, si eres judío, si eres musulmán, etcétera. Clases, etcétera. Pero a mí lo que me gusta es el sistema clásico, como se llama aquí en esta tercera edición al menos, que es que tú tiras todo y todo es random. Y me diréis vosotros, pero los personajes que lleváis en esta aventura que estamos jugando, ¿los hicisteis aposta? ¿Los hicimos random? ¿Hicimos algo entre medias? Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, yo siempre he sido al azar. Vamos, es que aquelarre, mi parte favorita es que el personaje al azar, porque te puedes encontrar con cualquier cosa y Tremenda al final mierda es un también. personaje del que te enamoras. Sí. Puede ser Es una muy También tremenda gracioso. sí, te mierda o puedes encontrar todo. tremendamente roto. Hay de todo. Hay de todo. Te puede salir una basurilla de personaje, pero vamos, yo por ejemplo, con este tremendo señor, con el Vieito Pigueiras, la verdad es que me lo estoy pasando súper bien jugando a ese tremendo novicio. O sea, me lo paso súper guay. Sí. Además, yo creo que algo bueno de este sistema de creación. A ver, por un lado es como, joder, es que no te deja elegir, te tiene que tocar algo, ¿no? Pero a la vez a mí, al hacer personajes así, sí que. Como que cuando van saliendo cosas voy creando la historia, ¿no? Pues como, vale, y tengo dos hermanos y soy el Sí. menor, porque es específico como para decirte si tus padres están vivos, están muertos, eres hijo de un cura, eres hijo de un noble y no te has reconocido. Hay tiradas para todo un poco, ¿no? Esto de cómo Te hace, crearlo. te hace el personaje, te facilita mucho la labor. Yo creo que sí, a lo mejor te cuesta un poco crear personajes, con lo cual ya cuando te has terminado la ficha ya tienes un background suficiente como para ponerte tú a escribir. Y yo también voy a abrir el tremendo melón porque yo creo que una de las críticas que recibe Aquelarre por el tema del simulacionismo y la creación de personajes son las limitaciones de los personajes femeninos. Oh, sí, Entonces, sí, sí. yo tengo muy clara mi postura, pero quisiera saber la vuestra. Vale, yo la mía es muy clara. O sea, yo me gusta ser muy simulacionista, pero es cierto que, Ujú. por ejemplo, yo si quiero tener personajes femeninos en la partida, o cualquier jugador o jugador se quiere hacer un personaje femenino, y es como, no, porque es que como aquel está en la época medieval, vais a estar puteadas. Eh, no me gusta demasiado, la verdad. O sea, a ver, si se quiere jugar así, el jugador es como, no, es que aposta quiero que me vayas a putear por llevar un personaje femenino, pues mira, yo a tope. Pero si te apetece jugar como si jugases con uno masculino y que ya uno femenino, pues mira que ahí nos hacemos Mm, un poco los locos y ya está, porque no pasa nada porque esto no sea exactamente la Edad Media como fue. No, pero que precisamente yo, no dejamos de jugar a un juego de fantasía. O sea, si hay demonios, porque no puede haber un personaje femenino caballero, por ejemplo. Por lo menos esa es mi postura. sí, Al final vienes a jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues es como, Claro. ¿para qué lo vas a pasar mal? sí. Yo creo Además, que dinos, Dani. Ujú. creo que aquelarre también te ofrece una oportunidad para rolear cosas que nunca has roleado. Porque hay Ujú. mucha gente que le gusta el arquetipo del guerrero y jugará siempre un guerrero, o que siempre jugará un clérigo, un sanador o alguna cosa así. Y aquelarre te ofrece esa oportunidad, ¿no? De decirte, vas a jugar con un personaje que no te esperabas. Pero para nada. Porque yo el barbero cirujano no lo he creado como un barbero cirujano. Claro, claro. Te va viniendo y te vas diciendo, vale, vale. Y vas pensando un poco cómo vas a jugar y tal.
y tienes las habilidades que te van a decir, tú puedes hacer esto, esto y esto. Y además tiene el buen elemento de que las habilidades principales son 3 o 4. Entonces, para un jugador novicio, sería un poco decirte, vale, tienes que aprenderte en qué momento tienes la oportunidad de utilizar estas 3 o 4 habilidades, ¿sabes? No tienes por qué aprenderte todas, que son un montón en este juego. Así que eso es un buen elemento. Pero como también que he divagado ahora, que decías de lo de las mujeres, pues yo creo, vamos, perfectamente que si alguien quiere hacer una mujer y no le apetece lidiar con todos los arquetipos machistas que había en la edad medieval, pues se lo dices al máster, el máster lo considera y llegáis a un acuerdo, ¿no? En plan, vale, te putean, pero no tanto, o no te putean nada, te dejan hacer lo que quieras. Pero yo creo que también es verdad que ese elemento del machismo medieval provee un poco una oportunidad para rolear a un personaje interesante que es una mujer que se revela un poco con su estado, ¿no? Con su estado social. Uh-huh. Y yo he intentado introducir en una partida que le hice a Álvaro una vez de un buen Alfonso de no me acuerdo de dónde, que era una partida de un único jugador, que por cierto también son muy interesantes para los que no lo sepan, de hacer una partida solo a un jugador, si tenéis confianza con él y sabéis lo de rolear, puede ser muy divertido. En esa partida intenté introducir mujeres, digamos, un poco empoderadas, ¿no? Dentro de los límites que imponía la sociedad, esas mujeres movían ficha como podían, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, muy joven y era una guerrera, que era prima de él. Mi prima, qué tiempo. Es un personaje, sí. Me caían muy bien los personajes, la verdad, esa partida estuvo muy chula. Sí, sí. Esa la había montado un poco porque quería ser guerrera, pero obviamente, pues, su padre, que era un hermano del padre del personaje de Alfonso, porque era un conde, ese hermano no quería que su hija fuera por ese camino, pero en realidad la dejaban un poco porque al fin de cuentas era la hija del hermano del conde y, pues bueno, se podían aprovechar un poco de ese estatus nobiliario, ¿no? Para permitir hacer esas cosas. Aunque me gustaría continuar esa partida, tenía planeado cosas para ella que lidiaran con las consecuencias de su intento constante de rebeldía en una sociedad bastante opresora en aquellos tiempos. El otro arquetipo que también puse fue la madre del personaje de Álvaro, que era una mujer muy tranquila, muy calmada y muy conservadora, pero que a su propia manera movía mucho los hilos por detrás. La típica imagen de la reina que está siempre por las sombras y que hace, digamos, sus tejemanejes para que todo le vaya bien o a ella o a su familia o sea el objetivo que quiera tener. Yo creo que te provee como... Que si la gente quiere tenerlo claro, para mí era la reina de España ahora mismo. Era como, bueno, que está ahí, sí. Es la que da la cara todo el rato y sabe mantener la compostura y sabe cómo son todos los protocolos y esa clase de cosas. Sí, sí. Que además era como la que tenía que enseñar a esta prima mía, precisamente. Sí. Porque... Además, estaba también, no solo para el elemento de la nobleza, tanto baja como alta, que se puede ser más permisivo con las mujeres, pero también a nivel más bajo de campesinado y todas esas cosas, yo creo que también se pueden hacer cosas bastante interesantes con las mujeres. No todo el mundo acataba las normas de la sociedad de aquella. Quiero decir, había muchos bandidos y estoy seguro que había muchas mujeres que cogían un cuchillo y rajaban el cuello a una persona para robarle no sé qué. Y sin mantenimiento. Sí, había muchas mujeres que tomaban un rol matriarcal dentro de un pueblo porque eran las más avispadas, las más viejas o las características que tuvieran para poder liderar bien un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que te da un poco esa oportunidad de rolear a un personaje diferente, un personaje que puede ser puteado, pero que si lo trabajas bien, es un personaje que puede resultar muy interesante, tanto para la historia como para la satisfacción del jugador, ¿no? Estoy sacando adelante este personaje que no encaja con el molde al final. Claro. Que lo importante yo creo que... Claro. Yo creo que lo importante, además, para concluir un poco el debatillo, ¿no?, con esta historia, es que seamos conscientes de que de que somos jugadores del siglo XXI y jugadoras del siglo XXI, sí, y que la gente en las mesas juegue como quiera, pero si los genitales le huelen a cheto rancio, pues que se laven un poco. Para mí es la única forma de concluir este debate. Sí, totalmente. Sí, a fin de cuentas,
Yo quiero decir, en la mesa de jugadores y de tal, yo creo que no se debería permitir. Bueno, cada uno juega como quiere, ¿no? Si estáis todos cómodos haciendo lo que queráis, pues estáis todos cómodos haciendo lo que queráis. Pero si sabéis que incomodáis a un jugador con cosas abiertamente, yo qué sé, pues machistas o lo que sea, y ya está. Por favor, respeto ante todo, gracias. Eso me parece Sí. que es lo más importante. Respeto a cualquier persona y ya está. Y fin. Sí. Sí. Hola, hemos decidido cortar la entrevista para que sea más fácil escucharla. Gracias por aguantar nuestras chapas y os esperamos en la segunda parte hablando sobre Aquelarre.